Tengo aquí, desde el otro lado del Atlántico, desde España, a José Manuel Frías. Él es periodista e investigador del mundo del misterio. Además, también tiene una faceta artística, musical, desde los 90, que también desde los 90 él se dedica a la investigación del mundo del misterio, allá en su ciudad, en Málaga principalmente. Y pues aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. ¿Qué tal, compañero? Pues nada, un placer estar de nuevo contigo. Siempre es una forma amena, ¿no?, de enfocar el mundo del misterio, el estar contigo en tu programa y poder llegar a tanta gente al otro lado del Atlántico, ¿no?, que siempre es un placer. Sí, porque justamente yo a José Manuel ya lo he tenido en el programa, pero en la anterior edición, en la edición del 2020, cuando se transmitía en una emisora de la ciudad de Puerto Maldonado, en la Amazonía, ¿no? Así que esto es la primera vez para Lima Sur, ¿no?, en Radio Los Andes. Estimado José Manuel, como bien dije, tú no solo tienes una faceta como periodista del misterio, como investigador del misterio, sino también una faceta de arte, de músico. Integras actualmente allá en Málaga una banda, un grupo denominado Íntimos Desconocidos, y antes también fuiste solista, ahí cantante de baladas que hiciste tus giras por tierras americanas, ¿no? A finales de los 90 por ahí. A ver, para empezar así, para empezar artísticos, cuéntanos un poco de estas facetas. Bueno, el tema de la música me viene también de muy antiguo. Yo tenía 16 años cuando un día estaba tarareando una canción y yo pensaba que la había escuchado en la radio, hasta que de pronto me di cuenta de que esa canción no existía. O sea, acababa de inventar una canción, de crear una canción. Y eso me pareció absolutamente mágico. Para mí los compositores eran personajes que estaban a un nivel increíble, con una capacidad para llegar a, bueno, a melodías que están por ahí, en algún sitio, no sabemos dónde, y que ellos son capaces de captarlo. Con lo cual, para mí fue tan mágico que a partir de ahí empecé a componer otra canción y otra y otra y otra. En muy poquito tiempo tenía incluso hasta 300 canciones que compuse y registré. Y luego ya cuando cumplí 18, 19 años me dio por cantarlas, pero por el simple hecho de compartir mis propias canciones con los demás, no porque piense que lo hago bien. Yo creo que soy un buen compositor, que mis canciones son interesantes, pero que yo no puedo competir con los cantantes que existen hoy día. Por supuesto, parece que tener mucha mejor voz. Pero aún así me lancé un poquito al charco, crucé ese charco enorme que es el Atlántico y por aquel entonces hice algunas cositas, algunas giras en Latinoamérica, como José Manuel Frías. Y después lo dejé por el mundo del misterio, que ya me apasionaba desde pequeño y ya me dedicaba por aquel entonces, pero me dediqué exclusivamente al misterio. Seguí componiendo alguna que otra canción cuando llegaba la inspiración, pero luego hará cosa de 5 o 6 años, supongo que la culpa la tiene la edad, la vejez, ¿no? Al final te da por resucitar viejas historias y viejas cosas, ¿no? Y me dio por retornar al ámbito de la música de manera muy amateur, muy simplemente como un hobby. Y con un par de compañeros, un guitarrista y un percusionista, montamos el grupo Íntimos Desconocidos, pero que es un grupo sin ningún tipo de finalidad específica, sin ningún tipo de aspiración, más allá de la aspiración de poder tocar allá donde nos dejen, que nos inviten un par de cervezas y disfrutar con el público. O sea, no esperamos, por supuesto, ni que aparezca una discográfica, ni que nos saquen un disco, ni que nos manden por ahí de gira a otros lugares. Simplemente el disfrutar, que al final viene a ser la finalidad de todo lo que hacemos en la vida, o lo que intentamos hacer, ¿no? Disfrutar con aquello que nos gusta, ¿no? Y por eso la música, de vez en cuando, hay pinceladitas ahí a las que sigo metiéndole mano precisamente para poder disfrutar y sentirme un poquito realizado. Han sido dos vertientes en tu vida que en ocasiones han coexistido y en otras ocasiones también una ha tomado, digamos, por completo tu tiempo, tu dedicación, y la otra quedaba por algunos años, digamos, en segundo plano, dormida, para después reaparecer. Pero ahora sí hablemos del tema del misterio. Tú dices que también, así como en los 90 empezaste muy, muy joven a cantar y a componer, por supuesto. También fue en los 90 cuando tú empezaste con tu primer programa de radio, que como casi todos, pues fue una radio pequeñita. Tú me comentabas que era una radio que solamente llegaba a un bloque de casas y algo así, en una hora avanzada de la noche, pero lo hacías con toda la ilusión, y tanto era así que poco a poco fuiste escalando y llegaste a cadenas nacionales de tu país y todo esto. Cuéntanos un poco de esta, es una historia muy bonita. De hecho algo así también me ha pasado a mí, me está pasando a mí, ¿no?
Sí, la verdad es que el mundo de la radio siempre me ha gustado. Me ha parecido como muy mágico, ¿no? Porque la televisión está muy bien, pero bueno, tú vas a un estudio de televisión y empiezas a ver técnicos y cámaras y luces, esto es muy, muy explosivo, ¿no? Y la radio, ¿no? La radio, estás en un estudio en silencio, en penumbra, es todo como más mágico, ¿no? Y sabes que a través de esas ondas hay gente que te va a escuchar, que no te va a estar viendo, con lo cual va a utilizar la imaginación, que es la magia de la radio, ¿no? Eso de que no tenga imágenes es hace que juegues con la imaginación. La televisión es como darte un poco la comida más masticada, ¿no? Y me pareció tan mágico que decidí en el año 95 iniciar una andadura hablando de misterios en la radio. Ahí empezó mi programa Límites de la Realidad, que ha estado 25 años en antena, ¿no? Que ya es tiempo. Yo creo que no hay casi ningún programa de radio en España que haya estado tanto tiempo. Y la primera temporada fue, nada, una emisora pequeñísima, era un local estrechito, con el material medio roto, hasta el espumillón del micrófono estaba roto, con eso te lo digo todo. Y que yo sabía, era consciente de que eso se escuchaba en el bloque en el que estábamos y como mucho en el bloque de enfrente y no te alejes mucho más. Pero fíjate, yo lo hacía con la misma ilusión que si hubiera hecho un programa para millones de personas, ¿no? Yo me ponía delante del micrófono y simplemente pensaba que había la posibilidad de llegar a alguien, aunque fuera una sola persona, y ya eso hacía que yo contara las cosas con una viveza y con una ilusión tremenda, ¿no? Sí es cierto que luego con el paso del tiempo estaba haciendo cosas para cadenas más importantes, poco a poco uno va escalando, pero la ilusión sigue siendo la misma. Es decir, que yo mañana podría regresar a aquel estudio con el espumillón roto y lo haría exactamente con la misma ilusión. Sí es cierto que los últimos 5 años, 4 o 5 años, el programa Límites de la Realidad lo ha retomado un compañero, Juan Fran Romero, porque yo primero estaba muy liado haciendo muchísimas cosas y no tenía mucho tiempo, y luego porque perdí un poquito la ilusión por la radio. Y yo soy una persona que se mueve por ilusiones. Todo lo que hago tiene que ser algo que me impulse, que me entre en ganas de lanzarme. Y claro, cuando perdí un poquito esa ilusión, me di cuenta de que yo podía ponerme delante de un micrófono y tirar un poco de profesión y contar historias, pero igual me estaba engañando a mí mismo, igual estaba engañando a la gente, ¿no? En el sentido de que al no estar ilusionado, pues no iba a ser lo mismo, ¿no? Así que decidí parar mi parte dentro del programa, lo retomó un compañero con el que venía haciendo el programa los dos juntos y él lo ha estado haciendo estos últimos años y bueno, 25 años ya. No sé si lo retomaré, este año la verdad es que tengo un poquito ese gusanillo que está ahí naciendo de nuevo, pero todo depende de si la ilusión viene y me abofetea, me lanzaré y seguiré con el programa, y si no, pues igual hago otros formatos, otras cosas. Tiene que ser algo que me ilusione. Yo, si no me ilusiona, hago cosas también, pero simplemente como si fuera un trabajo, ¿no? Para ganarte la vida, pero cosas como la radio tiene que ser que me gusta y que me apasione, ¿no? Me ha apasionado mucho, he perdido esa ilusión un poquito en los últimos años, pero bueno, igual algún día la recupero. Y si no la recupero, siempre habrá proyectos por ahí a los que seguramente les meteré mano. Ujú. Y entre esos proyectos también, Límites de la Realidad, hubo un tiempo en el que no solo fue programa radial, sino también una revista de temas del misterio, ¿no? Me comentas, creo, por 2002, por ahí. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una especie de suicidio, porque claro, aquí en España, en una época en la que ya estaban a punto de cerrar algunas revistas del misterio, que luego siguieron, ¿no? Pero con mucha dificultad. Es muy difícil, o sea, sacar una revista, empezar de cero y de manera humilde y una pequeña oficina aquí en Málaga e intentar sobrevivir con el gasto brutal que tiene sacar una revista, que luego sabes que si no consigues llegar a la gente es un agujero enorme, ¿no? Pero bueno, fuimos a poner en práctica ese suicidio con un grupo de inversores aquí en Málaga. Nació la revista Límites de la Realidad con mucha ilusión. Una revista además en la que hemos dado voz a mucha gente joven, gente que igual no tenía cabida en otros medios de comunicación. Y bueno, nosotros pues permitíamos que estuvieran ahí al pie del cañón, ¿no? Publicando sus reportajes. Y de hecho, algunas de esas personas que estaban empezando en aquel entonces hoy día están en programas muy importantes de televisión, de radio, que han publicado libros, ¿no? Y bueno, yo tengo ese orgullo de saber que empezaron conmigo, ¿no? En esa revista. Y estuvimos pues prácticamente un año, o sea, al final las previsiones eran las que eran, aquello era un suicidio y terminamos muriendo, pero bueno, por lo menos esa muerte fue digna, ¿no? Durante un año estuvimos, como te digo, compartiendo muchas cosas a través de la revista y fue también una experiencia enriquecedora que desde luego no voy a olvidar nunca. A mí me sirvió para mantener contacto, para establecer contacto con muchos investigadores en España, en Latinoamérica, y bueno, para darme a conocer también, porque aquello me sirvió un poquito de trampolín para luego hacer otras cosas. O sea, fue terminar de
de trabajar en la revista Límites de la Realidad y empezar inmediatamente a hacer reportajes para revistas como Año Cero, como Más Allá, en la cual ya me conocían y me sirvió un poquito para meter ahí el cuello, ¿no? Con lo cual me vino muy bien y fue una experiencia muy satisfactoria, ¿no? Yo creo que de todo hay que sacar siempre la lectura positiva y aprender, y yo aprendí mucho y disfruté muchísimo con esa revista. Y pasando ahora a los casos y los tipos, ¿no? de casos dentro del mundo del misterio. Tú te has enfocado, creo, más que en fenómeno ovni y en estas cosas, en lugares, lugares encantados, lugares donde han ocurrido sucesos luctuosos, psicofonías, cuestiones de lo paranormal, apariciones. De hecho, uno de los casos más conocidos y que creo que incluso ya estás hasta un poco hastiado de que te lo mencionen es el de un lugar allá en España llamado Cortijo Jurado, ¿no? Que está relacionado justamente a todo lo anteriormente mencionado por mí, hechos bastante fuertes, ¿no? Hechos de sangre, y las posteriores, llamémosle así, marcas en apariciones, en un ambiente bastante pesado y desagradable, ¿no? Pero que siempre hay investigadores, en este caso como tú, que van ahí a la búsqueda de qué tan cierto hay de que quedan huellas de ese pasado lamentable. Eh, Coméntanos sobre esto. Tú te has enfocado más en ese tipo de casos, ¿no? En lo paranormal, más que en otros campos del Sí, misterio. sí, pero eso tiene su explicación, porque a mí el mundo del misterio me gusta desde que era muy niño y en esa época, a pesar de que el mundo de los ovnis, yo leía cositas y me gustaba, pero sobre todo mi mayor preocupación con esa edad era saber si había algo después de la muerte, porque yo ya era consciente de que algún día me moriría, se morirían mis seres queridos y por lo tanto yo quería saber si había algo más, ¿no? Entonces, cuando uno se preocupa por el asunto de la vida después de la muerte, la temática que más te atrae es precisamente esa, la de las casas encantadas, la de las apariciones fantasmales, todo lo que tiene que ver con aquellos que se han ido al otro lado y que parece que a veces esa especie de unión entre dimensiones es excesivamente fina, ¿no? Y esa membrana que separa el mundo de los vivos de los difuntos parece que a veces deja que aquellos que han ido al otro lado regresen, ¿no? Que haya gente que se haya enfrentado a la visión de seres difuntos. Y por eso me interesó tanto el ámbito del misterio a nivel paranormal, sobre todo porque tiene que ver con la vida después de la muerte. Pero me he movido en muchos otros ámbitos, hombre, en el tema ufológico un poquito menos, pero porque estadísticamente hay menos casos. O sea, casos de gente que ha visto una lucecita en el cielo, sí, pero el 90%, 99% de los casos son aviones o son globosondas o son satélites y la gente, como no tiene idea de astronomía, yo tampoco, pues cualquier cosa que vemos en el cielo ya nos parece extraño. Pero casos de aterrizaje cercano, o sea, de contacto cercano con esas naves o con supuestos seres extraterrestres, hay casos muy contados, hay muy poquitos, ¿no? En cambio, casos de gente que ha visto a familiares difuntos, que han vivido fenómenos extraños en una vivienda, hay muchísimos más. O sea, por una pura cuestión de estadística, me he enfrentado a más casos de eso. Pero a nivel ufológico también me he movido, ¿no? Últimamente hay un caso que he estado moviendo y que ahora estoy resucitando un poquito para un libro que estoy preparando, es precisamente el estudio del primer, vamos a decir, protomanual de ufología de la historia, que fue un manuscrito que descubrí aquí en mi provincia y que es un libro del siglo XVII en el cual ya se habla de ovnis. Evidentemente no se menciona la palabra ovni porque no existía en aquel entonces. La ufología, por supuesto, no existía, los ovnis tampoco, y todo lo que se viera en el cielo o que bajara del cielo era una señal de Dios, era una señal bueno, tú veías un triángulo, un objeto triangular en el cielo y era la señal de la Santísima Trinidad. Pero aún así, cuando tú lees esos manuscritos antiguos desde el PRIPA de la ufología actual, te das cuenta de que están hablando de ovnis y de naves nodrizas y de seres extraterrestres. Y bueno, descubrí de casualidad, como pasan siempre las grandes cosas, ese manuscrito buscando información sobre otro caso y me tropiezo con este manuscrito escrito a petición del mismísimo Vaticano a través del Obispado de Málaga porque se veían tantas luces que decidieron ponerlo por escrito, ¿no? Y ese protomanual es una maravilla, ¿no? Estoy ahora trabajando en él de nuevo, como te digo, para un libro, pero todos aquellos que lo han visto han alucinado. Por eso te digo que la ufología también me interesa, pero casos muy contados. Tienen que ser casos impresionantes, casos de alguien que haya tenido un supuesto ser de otro mundo delante o una nave que haya aterrizado prácticamente a sus pies, porque el resto, lucecitas que se ven por ahí, la mayor parte de los casos tienen una explicación. Claro, exactamente. Y dentro de este
de este texto, de este manuscrito que tú encontraste, me llama la atención. Tú dices que hablan de naves nodrizas, por supuesto, con terminología de la época, que siempre es muy interesante también para ver cómo han cambiado las mentalidades. A veces no cambia lo que tú ves, sino la manera en la que lo interpretas, ¿no? De hecho, yo conozco el caso de una persona que en fecha tan reciente como el año 99 o el 2000 vio un triángulo en el cielo, pero como era una persona muy joven y extremadamente religiosa, le dio exactamente en el límite entre los siglos XX y XXI, o sea, no en el 17 ni en el 19, la misma interpretación que tú estás diciendo. Él dijo que para él era que se había abierto el cielo y había tenido una visión de la Santísima Trinidad, ¿no? Y yo me quedé con esa idea entre si había sido efectivamente una visión de cuestiones santas, de cuestiones divinas, o si pues después cayó en mis manos un ejemplar, recuerdo, de año cero, de por esos tiempos, que todavía llegaba a Perú año cero. Yo tenía pues 12, 13 años, pero ya coleccionaba esa revista, y hablaba de una oleada que había visto ovnis triangulares, si no me equivoco, en Bélgica por los 90. Entonces yo dije, bueno, esto no es la Santísima Trinidad, ¿no? Eh, con el respeto que me merece, yo soy una persona creyente, pero bueno, las cosas como son. Eh, y pues quizá nos puedes comentar un poquito, aunque sea, de qué cosas dicen, por ejemplo, en ese manuscrito respecto a seres supuestamente venidos de más allá de nuestra atmósfera, ¿no? O sea, ¿cómo lo describen? Pues mira, ¿Cómo se refieren a esto? más allá del tema de los triángulos en el cielo, que era la representación de la Santísima Trinidad, pero al final lo que te describe el testigo es que está viendo un objeto con tres lucecitas. Pero bueno, hay un detalle que es impresionante, que demuestra cómo se maquillaba de religiosidad cualquier fenómeno ufológico, pero además era normal porque no existía la ufología. Por ejemplo, se describe lo que yo entiendo que es una nave nodriza, y la descripción es muy curiosa, es muy pueril, pero era lo que había en la época. Decían que se aparecía en el cielo una vela enorme, un enorme velón que chorreaba cera. Claro, esa descripción, primero un velón, estamos hablando de un objeto alargado y blanco. Un cilindro, claro. Exactamente, un cilindro, que además las naves nodrizas suelen tener esa forma cilíndrica que se Ajá. veía en el suelo. Y ahora te dice, chorreaba cera. Claro, chorreaba cera, tú tienes que pensar que de ese objeto blanco en el cielo surgían pequeños objetos más pequeños, puntitos más pequeños, del mismo color y de la misma intensidad. Eso es una nave nodriza de la cual surgen objetos de la misma consistencia. Pero claro, la persona en aquella época que pensaba que todo era religioso, que veía ese objeto alargado blanco y pensaba que era una vela, claro, cuando veían que salían pequeños objetos blancos al exterior, pues decían que era una vela que estaba chorreando cera. Con lo cual ahí vemos que evidentemente la relación con el campo religioso no existía más allá de la mente de aquellas personas que eran muy fervorosas. Pero luego incluso yo creo que esos supuestos tripulantes de esas naves lo hacían de manera que a veces parecía que el fenómeno era religioso, quizás por controlar a aquellas personas, aquellas mentalidades, y posiblemente por controlarlas de una forma positiva, ¿no? Acercándolas a la religión. Porque es curioso como, por ejemplo, en una de las escenas se habla de una enorme cruz que había en lo alto de un cerro, una cruz gigantesca, y curiosamente esas luces venían del cielo, esos ovnis, y se posaban en los palos de la cruz, tanto en los palos, en los laterales, como en la cabeza de la cruz. Entonces eso le daba como una especie de concepto religioso al fenómeno. O sea, yo creo que a veces lo enfocaban esos seres de manera religiosa para poder llegar mejor a la gente. Y en este manuscrito se habla de un pasaje que es impresionante, porque hay una señora que estaba velando la garita de la fortaleza y dice que de pronto ve una luz, todo esto en mitad de la noche, muy fuerte, por debajo de la puerta, y cuando sale dice que se encuentra un bulto como de un personaje, como una persona, un ser antropomorfo, que está colgado de la muralla del castillo, y dice literalmente: a su lado pasa una luz y según pasa la luz el ser desaparece. O sea, estamos viendo en un libro a petición del Vaticano en el siglo XVII cómo hay un supuesto humanoide colgado en la muralla del castillo, cómo pasa a su lado un ovni y lo abduce. O sea, en el momento en el que pasa, el ser desaparece. Luego la luz termina desapareciendo también, pero en este caso en la distancia, ¿no? Con lo cual es impresionante, visto desde el prisma actual de la ufología. Ese manuscrito es una auténtica joya, solo que siempre se pensaba que esto eran señales de Dios, sobre todo señales de Dios para señalar el lugar donde estaban enterrados los cuerpos de los santos mártires y todo esto, ¿no? Que en Andalucía se han dado muchos casos de mártires enterrados,
y es curiosísimo, ¿no? Por eso ese manuscrito me encanta, y a pesar de que ya en su momento hice un reportaje, creo que fue para la revista Año Cero, ahora estoy trabajando en el capítulo de un libro donde voy a meter mucho más contenido de este manuscrito. Espero que ese libro pues se pueda, bueno, ahora se puede todo, gracias a la internet, se puede adquirir desde aquí porque me gustaría leerlo definitivamente cuando ya esté concretado y publicado, ¿no? Eh, y ahora cuéntanos sobre algunos casos. Ya mencioné Cortijo Jurado. Si quieres lo tomas como un pie forzado o si quieres hablas de algún otro caso, ¿no? Que a ti te parezca que son representativos de tu trayectoria a la búsqueda del misterio. Ya hablamos algo de fenómeno ovni que encontraste en ese manuscrito, pero como bien has dicho, tú vas más hacia lo paranormal, hacia lo que en realidad pareciera más tener que ver con ultratumba que con extraterrestres, ¿no? Coméntanos algo sobre los casos que te parezcan más resaltantes. En realidad, Cortijo Jurado no es que yo tenga nada contra el caso. De hecho, a mí me trae muy buenos recuerdos porque yo con 18 años, que era muy jovencito, era uno de mis primeros casos, ¿no? Entonces, le tengo mucha ilusión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el caso fue tan impactante, por lo menos en España, ¿no? Fue un boom en toda España cuando ese caso se tocó. Que claro, la gente empezó a conocerme, yo de ser un personaje desconocido, a todo el mundo conocerme por Cortijo Jurado. Y pasa como con un actor que triunfa en una película, que es un bombazo, y ya la gente te encasilla con ese personaje y parece que solamente has hecho ese papel en esa película y no has trabajado más de actor en tu vida, ¿no? Entonces todavía hay alguna persona despistada que piensa que yo solamente he investigado Cortijo Jurado y que llevo 25 años ligado al Cortijo Jurado investigándolo, cuando fue un caso de que investigó cuando tenía 18 años y luego lo dejé como tú terminas, ¿no? Un trabajo determinado y partes hacia otras historias, ¿no? Pero le tengo mucho cariño y luego es un caso también muy representativo del mundo del misterio porque es uno de esos casos, como digo, redondos, ¿no? En los que hay una historia luctuosa y luego hay un supuesto detonante a raíz de esos crímenes. O sea, a veces te encuentras con un lugar donde ha habido crímenes muy importantes y no hay ninguna actividad paranormal, y lugares donde hay mucha actividad paranormal y en cambio no ha habido ningún tipo de historia luctuosa en el pasado. Pero cuando están las dos cosas se cierra ese círculo, ¿no? Da la impresión de que esos hechos luctuosos están como impregnando las paredes de un lugar determinado y de pronto aquello explota y ocurren fenómenos que están vinculados, ¿no?, con esa historia. Y en Cortijo Jurado, como tú sabes, ahí se habla de crímenes que se cometieron a mediados del siglo XIX y que eso, bueno, provocó que muchas jóvenes fueran secuestradas y asesinadas en una capilla que tenía el edificio. Y por lo tanto eso es lo que ha provocado que después mucha gente haya vivido lo imposible, ¿no?, dentro de este lugar, que la gente haya visto cómo se mueven objetos completamente solos, haya escuchado gritos, psicofonías muy impactantes. Lo que pasa es que el lugar ya de por sí llama tanto la atención a nivel visual que a veces yo creo que se ha tendido a grandificar de una manera, yo creo que desmesurada, ¿no? Un caso que al final es un caso como otros tantos, ¿no? Pero a nivel visual es que es la imagen de películas de terror, de portada de películas de terror, ¿no? Y por eso yo creo que ha llegado tanto a la gente. Pero hay casos mucho más interesantes. Yo creo que representativos de mi trabajo aquí en Málaga, sobre todo me quedaría, pues a lo mejor con el caso de la Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria, que es una cueva donde un buscador de tesoros a principios del siglo XIX falleció sepultado por una roca y se sigue apareciendo. Hace no mucho, lo toqué en Cuarto Milenio y ha sido uno de los capítulos que más se han visto, ¿no? Y claro, ha pasado de esto un siglo y pico y resulta que todavía hay empleados y hay visitantes de la cueva que dicen que siguen viendo la figura de este señor, de Antonio Velanari, el suizo, lo ven de cintura para arriba, flotando. Hay incluso visitantes que se piensan que es un holograma y luego salen y felicitan al equipo de la cueva, ¿no? Dicen, oye, qué curioso, Por la ¿no? puesta en escena, Sí, supuestamente. este holograma que habéis puesto tan gracioso del tío con las barbas, claro, y resulta que se quedan allá cuatro porque no hay ningún tipo de holograma, ¿no? Y esa cueva me gusta mucho. También la historia de la cripta de los Gálvez en el pueblo de Macharavillaya, ¿no? Esta familia tan importante en todo el planeta, que de hecho allí en Estados Unidos está la ciudad de Gálvez Town, ¿no? Estos personajes que participaron en la independencia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que parece que en un momento determinado llega a un acuerdo con el pueblo, con su pueblo natal, con Macharavillaya, y el acuerdo era simplemente que cuando ellos fallecieran
y fueran enterrados en la cripta que iban a construir debajo de la iglesia y en el pueblo, que a cambio de una cantidad importante de dinero que iban a dejar los Gálvez, la gente del pueblo les hiciera una misa perpetua al Día de los Difuntos. Y bueno, eso se hizo, pues eso, los primeros 50, 60 años. Luego se deja de hacer y a partir de ese momento esa promesa incumplida parece que provoca pues que los Gálvez no descansen tranquilos y que mucha gente haya visto cómo se mueven solos los bancos de la cripta, cómo se ven personajes vestidos de época que de pronto aparecen y desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Y por lo tanto es otro enclave importante relacionado, lo mismo, con un hecho no luctuoso, pero sí con una promesa incumplida, con una parte histórica, y esos son los casos que más me gustan, ¿no? Incluso también a nivel arqueológico, hay un caso que es muy interesante, el caso del ídolo de la fertilidad de Almargen, ¿no? Un ídolo que se utilizaba en la prehistoria, el hombre del Neolítico, para fertilizar cosechas y ganadería, y que se descubrió en el año, creo que 92, en un yacimiento, y que desde entonces se dice en el pueblo que mujeres que van a tocar la piedra se quedan más fácilmente embarazadas, pero incluso mujeres que son estériles, que han seguido tratamientos médicos de todo tipo, y bueno, en el momento de tocar la piedra parece que les ha provocado ese poder de poder fecundar, de tener la capacidad de fecundar, y han conseguido quedarse finalmente embarazadas, ¿no? Y entonces la magia parece que la tiene esa piedra, la que llaman la diosa en el pueblecito de Almargen. Yo creo que son casos así muy representativos porque son impactantes y porque tienen detrás una historia muy, muy amplia. No es una casa vieja que te encuentras ahí a las afueras y que te dicen que pasan cosas raras, sino hay un material, ¿no? Hay una bibliografía previa que te sirve para darle cuerpo a la historia. Uh-huh. Y dentro de tus experiencias, digamos, face to face, cara a cara, a nivel personal, tú en algún momento, como bien has dicho, y me encantó esa frase, ¿te has encontrado con lo imposible en tus investigaciones? O sea, ¿has sido testigo presencial de un hecho, ya sea ovni o ya sea paranormal, o que tú juzgues como tal? Sí, pero en muy pocas ocasiones, porque yo no suelo ir a los sitios de noche a vivir experiencias extrañas o a revivir aquello que te cuentan los testigos. Yo voy de día, entrevisto a la gente, hago reportajes, buceo en archivo, pero bueno, algunas veces de pura casualidad, porque he estado en momentos determinados de noche con algunos compañeros y he podido vivir alguna que otra cosita extraña, ¿no? En Cortijo Jurado escuché una voz que no sabemos de dónde proviene. Llegamos a ver después de una sesión Wicca la figura de una mujer en el patio, de una muchacha en el patio, una especie de figura luminosa que parecía femenina y luego desapareció. Justo en el lugar donde se aparece es donde se descubre luego la boca de un famoso pozo. En Macharadilla también pude vivir una experiencia cuando unos compañeros hicieron la Wicca y da la impresión de que la entidad que se manifestó en un momento determinado quiso cortar la comunicación y mis compañeros insistieron tanto que de pronto se apagaron todas las luces completamente solas. Pero no solamente que se apagaron, sino que sonó el sonido como de palmetadas en los interruptores. A pesar de que teníamos los interruptores allí delante, no había nadie. Empezamos a escuchar los golpes y se iban apagando todas las luces, ¿no? O sea, cositas como estas me han pasado algunas veces. Pero no, las experiencias más impactantes que he tenido a nivel paranormal no han sido en mi labor como investigador, han sido cuando era niño, cuando era adolescente y de manera casual con mi familia y con algunos amigos, ¿no? Pero no me ha hecho falta el que en mi labor como investigador haya tenido que vivir experiencias paranormales para autoconvencerme de lo imposible. Yo sé que lo imposible ocurre, lo he vivido de pequeño y luego aparte conozco a cientos y cientos de testigos que han vivido también ese tipo de experiencias que se han puesto en mis manos y con eso me vale. O sea, no me hace falta ver un fantasma para saber que los fantasmas existen. Uh-huh. A mí también me queda claro eso. Yo también desde que era niño, y ese fue mi primer encuentro con los temas del misterio, porque fue justamente una aparición, llamémosla paranormal, en la casa donde vivíamos, una casa muy antigua en el barrio de Barranco. Y pues yo vi una cuestión extraña, yo no sabía nada de eso, mi familia, para que no se sugestione el niño, no aceptaban que eso era así, hasta que muchos años después dijeron, oye, tú has dicho que has visto exactamente lo mismo, que años atrás un empleado doméstico que dormía en esa habitación, cuando yo ni siquiera había nacido, dijo que vio, ¿no? O sea, dos personas, un niño, creo yo, y un jovencito de décadas atrás, habíamos visto exactamente el mismo tipo de aparición, ¿no? Y eso le sorprendió mucho a mi madre, a mi tío ya difunto,
y de ahí ya, bueno, ha habido otros casos, así a veces el misterio nos sale al encuentro, ¿no? A veces incluso bajo nuestro propio techo, donde supuestamente estamos más seguros y no debería pasar nada que exceda lo normal. Pero después de que uno, ya sea que es testigo presencial de estos hechos o que se los encuentra en una investigación, viene la parte más interesante en realidad, que es la interpretación, como en toda investigación, universitaria o extrauniversitaria, cómo interpretas los datos, ¿no? Yo cuando veo este tema paranormal, a mí me entran algunas certezas y muchas dudas. Certezas de que hay algo más allá, que esos sucesos ocurren, que han sido avistados desde la noche de los tiempos. Las dudas me vienen en cuanto a interpretarlos, porque por ejemplo, el caso que tú has contado de Macharabiaya, de la cripta de los Galves, es como otros que hay que, bueno, digamos, a unos seres que han trascendido, digamos, a otra dimensión, a otro plano, al mundo tras la muerte, como se le quiera llamar, le dejan de hacer unas misas. Pero alguien diría, alguien muy racional, ¿en qué le va a afectar a un espíritu desencarnado que tú dejes de hacer una misa como para venir desde quién sabe qué enclave por allá, por esos mundos y presentarse periódicamente, ¿no? Hacer acto de presencia y reclamar. Entonces hay una serie de cosas ahí que nos plantean dudas, hay otros casos en los que se aparece el presunto espíritu y es como que estuviera en automático, no escenas que se repiten, va pasando por el mismo sitio y desaparece en el mismo lugar, vez tras vez a diferentes personas en determinadas horas. ¿Cuáles son las teorías que tú manejas para explicar estas apariciones de lo insólito? Bueno, la verdad es que yo llevo 25 años en el mundo del misterio y cada vez sé menos. O sea, explicar este tipo de sucesos es la ilógica del mundo del misterio. Pero bueno, aún así, la estadística, el hecho de conocer muchos casos, bueno, se puede ofrecer no una explicación, ¿no? Pero sí una tesis, como tú dices, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, que existe eso que se conoce como impregnación ambiental. Tú hablabas de situaciones que a veces se repiten, personajes que aparecen, siempre hacen el mismo recorrido, vuelven a Un aparecer bucle. de X tiempo, hay como una especie de patrón extraño. Y yo creo que cuando ocurre ese tipo de casos, los que sobre todo no se percibe una inteligencia en el fenómeno, da la impresión de que estás viendo una vieja película, estás viendo siempre un bucle que se repite una y otra vez. Posiblemente sea eso que se conoce como impregnación ambiental, o sea, si existe la vida después de la muerte, el espíritu se va al otro lado y desaparece donde tenga que desaparecer, pero se ha quedado impregnado ese lugar determinado donde esa persona ha muerto de una especie de remanente energético del momento de la muerte, o sea, del sufrimiento de esa persona en el momento de la muerte, como que fluye al exterior esa especie de psicorragia, de energía extraña, se queda impregnada en ese lugar determinado y luego se ve representada o bien con sensaciones por parte de la gente que pasa por allí, o bien de sonidos extraños que parecen representar el momento de la muerte, sonidos que nos hacen viajar a ese momento, a ese instante, o bien con figuras que vemos de un lugar a otro, que pasan de un lugar a otro y que están como representando también ese momento de la muerte. Pero es como una representación, es como una especie de bucle, como te digo, que se repite una y otra vez. Pero luego sí creo que hay una inteligencia detrás de otros fenómenos en los que sí da la impresión de que esas entidades se manifiestan por algo, se manifiestan para despedirse de un familiar, se manifiestan para ofrecer un mensaje. Y en el caso de Macharabiaya yo sé que suena raro eso de una entidad que se va al otro lado y por el hecho de que no le hagan una misa, retornan. Pero es que como tampoco sabemos lo que hay al otro lado, es muy difícil sentar cátedra, ¿no? Nos puede parecer absurdo, pero bueno, cabe la posibilidad de que esa persona que pasa al otro lado quede obsesionada por esa misa, no evolucione, se quede en una especie de estado intermedio y si no recibe la misa, pues regresa al mismo lugar donde está enterrado. No lo sé, la verdad es que el mundo del misterio es así de raro. Es que ya de por sí se supone que es ilógico que existan los espíritus, ¿no? Cuando desde un punto de vista puramente material fallecemos, nuestro cuerpo se descompone y ahí supuestamente termina la historia, con lo cual ya de por sí es absurdo que existan los espíritus. Pero claro, se han dado tantos casos y tantas historias que al final uno tiene que creer que es así. Pero es que no tenemos absolutamente ni idea de lo que hay al otro lado. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me choca es que lo mismo me encuentro con un caso en el cual una persona muere y da la impresión de que regresa de la muerte para visitar a un familiar y
ofrecer un mensaje positivo, un mensaje como esperanzador, ¿no? Como que hay una vida al otro lado donde se evoluciona y donde cuando mueres te esperan tus familiares. Es todo muy bonito, muy hermoso, es una especie casi de paraíso. Y luego, en cambio, te encuentras con el caso de una casa encantada donde lleva 500 años allí dentro un espíritu errante, como si la muerte fuera algo completamente diferente, algo terrible, ¿no? Mueres y te quedas anclado, eres un alma errante, te quedas en un sitio con el sonido de unas cadenas, en fin. Al final yo creo que hay un poquito de todo en el mundo del misterio, pero es que como desconocemos lo que hay al otro lado, es posible que estemos equivocados y que algunas de esas historias no sean reales o que realmente pueda ocurrir de todo. Puede estar la persona que evoluciona y pasa a otro nivel y desde el otro lado pueden estar incluso velando por la gente que han dejado aquí, todo es maravilloso, y puede estar la persona que a lo mejor fallezca, nunca haya creído en este tipo de cuestiones y por lo tanto se sienta tan perdido que crea que todavía está vivo y que todavía está habitando el mismo lugar y entonces se convierta en ese espíritu errante de algunas historias, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo, pero es muy difícil aquí el hacer una tesis y es que hasta que no piquemos billete y pasemos al otro lado no vamos a saber lo que ocurre, ¿no? Cuando pasemos al otro lado, como tampoco podemos comunicarlo a los investigadores que están aquí, pues es todo muy complicado, ¿no? Muchas hipótesis, muchas ideas, pero al final termina sin saber de este asunto. Por eso en el mundo del misterio yo digo que no hay expertos. O sea, quien puede ser experto en este mundo tan complicado, ¿no? Tan enrevesado. No hay expertos y casi nadie sabe nada. Yo no sé de misterio, ya quisiera yo saber. Sí, me pasa exactamente igual. Pues, ¿y alguna vez te ha pasado, ya que estamos hablando del mundo del misterio como una realidad muy variopinta, alguna vez te ha ocurrido esos casos que no son tantos, pero que existen, que ocurren, en los que en un mismo lugar de pronto hay distintas realidades de lo insólito que se cruzan? Lo mismo como lo que algunos llaman zona ventana, ¿no? Donde pasa de todo, donde hay desde hechos paranormales hasta fenómeno ovni, hasta si aparece un ser extraño, llámenlo elemental de la naturaleza, críptido o demás, y todo en una misma zona o en un mismo lugar, ¿no? Como si por ahí pasaran multitud de seres, cada cual más extraño que el anterior. ¿Te has topado con algo de esto? Sí, pero no como investigador. Cuando era niño, sí es cierto que con mi familia y con algunos amigos descubrimos un lugar que era y sigue siendo una vieja cantera. Es un caso que además tengo pendiente algún día reinvestigar, pero lo he dejado mucho tiempo ahí en la nevera porque al ser un caso personal, al principio me daba pudor como investigador el contar que yo había vivido aquello, ¿no? Pero últimamente ese pudor va desapareciendo y algún día le meteré mano y es un caso interesante. Pero es una cantera donde las primeras experiencias que tuvimos daban la impresión de que eran de tema ufológico. Veíamos luces que como bajaban del cielo y pasaban por delante nuestra. Había veces que un compañero hacía una cosa muy extraña, yo nunca la había visto, que era, por ejemplo, dibujar un círculo en el suelo y cogía 3 piedras y las metía dentro del círculo. Nos alejábamos y cuando nos acercábamos las piedras habían salido. O lo contrario, hacía el círculo, ponía las piedras fuera, nos alejábamos y al acercarnos estaban las piedras dentro. Y era todo como muy ufológico, ¿no? Ya te digo, muchas luces en el cielo, muchas cosas extrañas, pero luego un poquito más adentro en esa misma cantera empezaron a pasar cosas a nivel paranormal. Veíamos una aparición de un personaje extraño, caían piedrecitas encima del coche como si alguien las estuviera lanzando a modo de alfabeto, o sea, casi como aquellas hermanas Fox, con lo de un golpe sí y los golpes no, pues lo mismo, pero con piedrecitas que caían en el coche. Y luego encima nos enteramos de que en esa zona había fallecido un chaval que trabajaba en la cantera porque, bueno, decían que había sido un asesinato encubierto, eso decía su madre. En fin, era una mezcla de cosas extrañas, ¿no? Empezó con el tema ufológico y luego con el tema ovni y con el tema paranormal y por lo tanto yo creo que allí incluso se puede dar esa opción que tú dices, ¿no? Que sea como un cruce de dimensiones, de portales y pasaba prácticamente de todo. Incluso llegó a haber una ocasión en la que llevamos a un niño pequeño que no se tendría que haber hecho, ¿no? Pero bueno, la familia lo llevó allí para que estuviera con ellos, ¿no? Porque pasábamos allí veladas enteras y lo pusieron allí en una cuna de estas de viaje y bueno, no solamente el niño empezó a hablar con una voz extraña y a decir palabras con una edad en la cual no sabía hablar, sino que en un momento determinado llegamos a escuchar, y esto es impresionante, un sonido como si se rasgara una tela, la cuna. Claro, fuimos para allá corriendo, cogimos al niño en brazos y la cuna tenía un desgarrón como si hubieran clavado un machete y lo hubieran pasado de lado a lado. O sea, fue una cosa espantosa, pero es que cosas como esa hemos vivido muchas allí. O sea, por eso me daba pudor contarlas.
O sea, lo que te he contado ahora es lo más light que nos ha pasado allí de pequeños. Fue una experiencia que me marcó muchísimo y fue durante 8 años que visitábamos ese lugar ya casi como una especie de costumbre familiar, ¿no? Y se mezclaba mucho la ufología con el mundo de lo paranormal. O sea, posiblemente una mezcla extraña de energías en ese sitio. Sí, te entiendo cuando dices el tema del pudor, porque a veces cuando son cosas que le pasan a uno en primera persona, o sea, por un lado hay quienes interrogan a quienes investigan estos temas, nos interesan, en fin, y te dicen, oye, pero tú cómo puedes estar seguro que eso existe si tú investigas lo de otros y no has tenido ninguna experiencia. Pero a veces cuando uno cuenta, mira, yo he tenido esto, me ha pasado esta situación, etcétera, dicen, ah, ya, tú ya estás predispuesto para creer porque te han pasado cosas, o te Claro, acusan de ser autorreferente, ¿no? No, tú sí. ya este es un tema de ego, estas que cuentas ya eh, tus situaciones, entonces ni fu ni fa, eso o sea, tienes que andar con mucho cuidado a la hora de referir tus casos personales, que obviamente como los has vivido en carne propia son los que mejor conoces, pero son cositas que hay en el mundo del misterio, es así. Y ahora, José Manuel, ya quizá como para ir terminando esta interesante entrevista, Sí. ahora te estás dedicando nuevamente a otra faceta muy bonita e interesante, que es la de las rutas del misterio allá en Málaga. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa...? Bueno, fíjate, yo empecé a hacer la primera ruta en el año 2004, hace ya de esto un montón de tiempo, aunque sobre todo los últimos 3 o 4 años es cuando me dedico de manera, vamos a decir, casi profesional, ¿no? A este tipo de formato. Pero la primera vez que yo hice una ruta fue porque la gente venía a mis conferencias o venían a mis presentaciones de libros y me decían, por ejemplo, me he leído Málaga Misteriosa, me ha gustado mucho, pero lo que me gustaría realmente es que tú me contaras esas historias desde los sitios donde ocurren. O sea, no leerlos, que está muy bien leerlo, pero aparte ir al lugar donde ha pasado ese fenómeno y que el investigador me lo cuente, estando en la puerta de ese edificio, en la puerta de esa ermita, tal. Y bueno, se encendió esa bombillita y empecé a hacer alguna ruta y sobre todo los últimos 3 años estoy haciendo muchas en la capital, Málaga capital, en la zona centro, en varios municipios, en cementerios, en cuevas y bueno, noto que a la gente le gusta mucho ese formato porque una cosa es leer tu libro, ver un documental, todo eso está de maravilla. Pero claro, el vivir el fenómeno por ti mismo, estando en el lugar donde ha ocurrido esa manifestación y encima estando con el investigador que lo ha sacado a la luz, es una experiencia curiosa, ¿no? O sea, a mí me gustaría vivirla desde el otro lado, ¿no? El poder seguir los pasos de un investigador y que me cuente las historias tiene que ser algo fantástico. Y está gustando tanto que ya te digo, los últimos 3 o 4 años me estoy dedicando casi profesionalmente al ámbito del turismo de misterio, ¿no? Yendo eso a los lugares donde ocurrieron los fenómenos, contando las historias desde allí. Y bueno, la verdad es que a la gente le gusta mucho. Ven sobre todo luego la ciudad con otros ojos. Cuando salen a la calle, después de haber venido una ruta, van pasando por los sitios y se van acordando, ¿no? Aquí pasó esto, aquí se apareció un espíritu, aquí se vio una luz que descendió del cielo, en esta iglesia ocurrió un milagro y es una forma de ver esa otra cultura de la ciudad, porque el misterio es cultura, el misterio forma parte del sello de identidad y yo creo que merece la pena el conocer también esa cultura. Está muy bien conocer la historia convencional, pero también hay una historia que no es convencional, pero que es igual de interesante también. No puedo terminar definitivamente esta entrevista o conversación, como prefieras definirla, sin hacer hincapié en una palabrita que tú has mencionado ahora, que también es parte del mundo del misterio, aunque para muchos es tabú, ¿no? Ahora en esta época de baja religiosidad en muchas partes del mundo. Tú has dicho, en esa iglesia ocurrió un milagro. También has investigado temas que van más hacia lo religioso. Eh, ¿Qué milagro nos podrías contar a modo de cierre? Un milagro que te haya apasionado cuando lo descubriste. Bueno, ante todo decir que gran parte de los milagros religiosos yo creo que están relacionados con el mundo de los ovnis. Sé que suena muy raro, pero muchas veces se erige una ermita porque hay una luz que ha bajado del cielo, porque hay un ser que ha bajado del cielo, y en ese lugar determinado erigen una ermita, levantan una ermita. Y muchas veces está relacionado con el mundo de los ovnis. Pero otras veces no, pasan cosas que son muy raras. A mí el caso que más me ha llamado la atención, a pesar de que he investigado muchos, es un caso que ocurre en un pueblecito de Granada, se llama Jerez del Marquesado, también aquí en Andalucía. Y ese caso ocurrió, creo que fue en el siglo XVII, a mediados del XVII, hubo una tormenta terrible, la gente de Jerez se refugió en la iglesia y en un momento determinado, para llamar a los rezagados que estaban en sus casas, porque los rayos eran tan grandes que las casas no estaban, se estaban viendo bastante afectadas, había techos que se venían abajo, con lo cual la gente se refugia en la iglesia porque es el sitio con los muros más
fuertes. Y para que los rezagados acudieran y supieran que en la iglesia se estaba convocando a la gente, mandan a 3 niños para que suban al campanario y toquen las campanas. En el momento en el que están arriba cae un rayo. Y ese rayo no solamente atraviesa a uno de los niños por completo, le hace un agujero terrible en la espalda, sino que además la onda expansiva electrocuta a los otros 2 niños. Bueno, los 3 mueren, los padres bajan rápidamente aquellos cuerpos, completamente temblorosos y llorosos, y deciden hacer una prueba que es ponerlos delante de la imagen de Nuestra Señora de la Purificación, la imagen de la Virgen que había allá en la iglesia. Y cuentan que en ese momento se forma una especie de tubo de luz entre la Virgen, que era una Virgen normal y corriente, y los niños. De pronto los 3 niños resucitan y hay un documento contado por la gente de aquel entonces, el médico, el cura, etcétera, etcétera, pero no son los que resuciten, es que de pronto la Virgen, que era una Virgen normal, con un tono blanco de cara, de pronto se queda tiznada, como si hubiera absorbido la energía del rayo, y desde entonces se le conoce más que como Virgen de la Purificación, como Virgen de la Tizná. Y bueno, es un caso impresionante porque no es una cosa que te cuenta la tradición popular, es que tenemos un manuscrito escrito por la gente de aquel entonces que lo vivieron, que quisieron ponerlo por escrito, lo firmaron y por lo tanto es una especie de pequeña acta notariada del milagro. Y para mí eso, la resurrección de 3 niños, es una cosa brutal y es uno de los casos religiosos que más me apasiona. ¿Y ha influido algo? Sé que es una pregunta muy personal, pero es imposible que, digamos, no haya también una reacción propia frente a lo que uno va descubriendo. Digamos, en tu fe, no sé si religiosa o espiritual, sin adherir a alguna religión, ¿ha influido en algo estos casos de milagros que has ido encontrando? No sé, si eres católico, te has vuelto más católico, si eres una persona solamente espiritual, ¿has reconsiderado algunos temas de esa vía? No lo sé. Bueno, este tipo de casos lo único que me ha abierto más la mente a entender que lo imposible se hace posible de una forma así un poquito etérea. Yo me considero una persona muy religiosa, pero no pertenezco a ninguna religión oficial. De hecho, si nos damos cuenta, la mayor parte de las muertes que ha habido en el mundo es por culpa de la religión, en toda la historia de la humanidad. O sea, las religiones en ese sentido son terribles, ¿no? Entonces, soy una persona religiosa, pero no pertenezco a ningún culto. Soy más a nivel, como tú dices, espiritual. Creo que hay un creador, pero ni siquiera lo considero un personaje real. O sea, no es un dios personalista con sus barbas y tocando la lira ahí en el cielo, sino que entiendo que es más bien una energía creadora. Es la chispa que hizo que apareciera todo, ese Big Bang, que todavía no se sabe. Claro, científicamente se dice, no, esto está explicado, la creación con el Big Bang, es una chispa de la cual hace el universo ¡pum! Y se expande. Y tú piensas, bueno, ¿y quién carajos creó la chispa de la nada, no? Pues esa sería la gran pregunta. Y la gran pregunta, claro, que no se ha podido responder, ¿no? Pero hay algo que crea, que enciende esa especie de mechero, ¿no? Y para mí esa sería la energía creadora, pero no una energía personalista, ¿no? Es simplemente la energía que crea todo y que crea esa especie de ecosistema que es la vida, que posiblemente sea la vida y la muerte también, y por lo tanto creo de una manera así un poquito etérea. Y bueno, creo que el hecho de creer que existe una vida después de la muerte y que hay otras dimensiones también es una forma de religión. Pero no creo en las grandes religiones. Los libros sagrados me los he leído todos y he sacado lecturas positivas y cosas importantes, pero no son más que eso. Son libros donde hay mucha fábula y donde se choca con la ciencia y de una manera total, ¿no? Pero se puede sacar una lectura positiva de la Biblia y del Bhagavad Gita y de los libros budistas. Todo eso está muy bien, siempre que te pueda hacer mejor persona. Lo que pasa es que las grandes religiones ha hecho a la gente peor, perversa y en muchas ocasiones, no en todas. Y respeto muchísimo a la gente que sí cree, y personas que creen en el catolicismo y que son misioneros que se juegan la vida por ahí salvando vidas, ¿no? Pero yo creo de una manera un poquito más etérea, más espiritual. Estoy abierto a aprender prácticamente de todo, pero no pertenezco a ningún culto concreto. Creo que esa es al final la vía en la que caen muchos investigadores, y a mí también me ha ocurrido, porque a la par que uno va descubriendo los misterios de lo ufológico, lo paranormal y otros, ya sea por propia vivencia, por vivencias que se cruzan con la tuya, digamos, en la vida de otras personas, en lo que te cuentan otros, lo que lees, no es solamente que vas conociendo más de estos temas, sino que se van afianzando dos cosas. Primero, la certeza de que hay algo más allá de lo que ves, o sea, a fin de cuentas, una realidad espiritual que existe y de vez en cuando se manifiesta.
Y lo otro es que la cajita mental que te forman las distintas religiones no alcanza para llenar esos otros campos que van apareciendo ante ti, ¿no? O sea, de pronto chocan, de pronto a mí me pasaba que yo era católico, muy practicante, y hasta ahora quiero mucho la religión católica, pues que yo le preguntaba al sacerdote de ese tiempo, que era mi amigo, a algún catequista, etcétera, y solamente se cerraban en que esos temas, por decirlo de una manera suave, no eran cosa de Dios, ¿no? Entonces, digamos que cómo vas a negar algo que es evidente una realidad que existe, que no la puedas explicar o que puedas hacer distintas hipótesis, ya es otra cosa, pero negarla porque simplemente no figura en un libro sagrado o no figura desde tu punto de vista, pues es por lo menos poco honesto intelectualmente, ¿no? Así que yo creo que al final todos terminamos un poco así, espirituales, como vi una vez en una encuesta, espiritual pero no religioso, como una categoría, y con un porcentaje, yo creo que ya andamos definitivamente, sí. Y bueno, José Manuel, ¿con algo con lo que te gustaría de repente cerrar la entrevista, conversación? Bueno, fíjate que últimamente me preguntan mucho o me piden consejo con relación al mundo del misterio y hay algo que siempre me gusta repetir, ¿no? Que el mundo del misterio, yo creo que a ti te pasará lo mismo, te tiene que apasionar de verdad. O sea, el mundo del misterio no es intentar ser mejor que tal investigador, llegar a ser fulanito porque sale en la tele y es famoso. O sea, el misterio tiene que ser algo que te llene a nivel personal. O sea, lo principal de todo es responder a las dudas que uno tiene desde niño. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Pero lamentablemente últimamente estamos viendo a muchos investigadores que lo que pretenden simplemente es tener popularidad, o sea, ser famoso. Qué cosa más horrible, ¿no? Dedicarte al misterio para ser famoso. Es cierto que si tú tienes una trayectoria muy larga, al final la gente te conoce, pero te conoce por el trabajo que has hecho, te conoce por el prestigio que puedas llegar a tener, pero hay gente que se está metiendo últimamente en el mundo del misterio sin que les haya gustado de nunca, simplemente porque ven, no sé, a Iker Jiménez en Cuarto Milenio y dicen que yo quiero ser como Iker Jiménez, ¿no? Entonces, yo creo que no merece la pena dedicarte al misterio si no te apasiona y simplemente quieres ser un personaje popular, ¿no? El misterio es una cosa personal, es simplemente buscar respuesta a las preguntas que tienes y luego otra cosa es que compartas la información en las plataformas de prensa, de radio, de televisión, en los libros, pero eso es secundario. Lo importante es a nivel personal, ¿no? Y últimamente veo que hay mucha gente que no les ha gustado nunca el misterio y ahora lo tienen como una especie de moda. Y por eso me gustaría siempre dar este consejo a la gente. Y es que se dediquen solo al mundo del misterio si realmente sienten esa pasión y esa necesidad. Coincido totalmente contigo. Hay gente que cree que pues el mundo del misterio o ya sea que es un tema para ser más popular, que te hace más interesante o algo por el estilo, que es un tema exótico, o directamente se lo toman como que fuese la continuación de las historias de terror que le contaban de niño, puras ficciones, puras novelas, y para ellos, o sea, hay gente a la que es algo que creo que está pasando más ahora que en anteriores etapas de la historia humana, hay gente que disfruta asustándose y asustando a los demás con historias, con cuentos de terror, con películas. Y entonces creen que el mundo del misterio consiste en crear tu propia nueva película de terror, ¿no? Voy a la búsqueda del fantasma y todo esto, y de hecho ocurre que yo he visto por ahí en algunas redes sociales, incluso de investigadores o gente que tiene programas en medios sobre esta temática, en los que principalmente personas muy jóvenes comentan cosas como, ah, ya no eres chévere porque esos casos que estás contando no dan miedo. Qué extraño cuando nos contaste el caso de, qué sé yo, del hombre sin cabeza, de la gárgola o una cosa así. Yo digo, total, ¿estás buscando genuinamente el mundo del misterio o estás buscando una historia de terror que te puedes encontrar varias en la librería, ¿no? Entonces hay ahí una equivocación de concepto, creo yo, por parte de algunos. Sí. Claro. Bueno, José Manuel, entonces así hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias y espero que haya alguna nueva oportunidad próximamente, quizá. Claro que sí, ha sido un placer como siempre y ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Muchas gracias. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer.